buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados postulantes que han clasificado esta etapa descentralizada del concurso de acceso a cargos directivos y especialistas 2025, en este caso para el cargo de especialista en educación de DRE y especialista en educación de UGEL. Sean ustedes bienvenidos. Quien les habla es Eric Agata, que es especialista de evaluación docente. Me acompaña y también haremos esta facilitación del día de hoy con Rocío Maita. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal, Eri? Buenas tardes. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión informativa, ¿no? Bien, entonces para esta sesión tenemos nosotros en general como objetivo general de estas acciones informativas para que ustedes estén informados y darles esta información sobre lo que concierne a esta etapa descentralizada a las cuales ustedes han accedido de acuerdo al puntaje del contenido, ¿no?, de este concurso de acceso a cargos directivos y especialista 2025 correspondiente al cargo nuevamente de especialista en educación de DRE y especialista en educación de UGEL. Estamos ya en la segunda sesión informativa. Anteriormente, la semana pasada, realizamos la primera en la cual se vio todo este marco general del concurso, el modelo en sí de evaluación, ¿no?, que correspondiente a la etapa centralizada, esta importante etapa que ustedes también han venido, declarando en su momento lo que viene siendo el requisito, o sea, el impedimento para postular, cómo se le retiró, y también ustedes vieron cómo se obtiene el puntaje. En esta sesión trataremos sobre lo concerniente al instrumento que se van a aplicar. Viene a ser primero el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional, el segundo el instrumento de entrevista, y posteriormente tenemos orientaciones sobre la etapa de reclamos importante, digamos, se puede desanalizar sobre los resultados de la evaluación. Estamos también dentro de un marco de beneficio múltiple del 046-2026 Minedu BMG DIGET. Entonces, ya teniendo un conocimiento de lo que vamos a tratar en esta segunda sesión, apuntamos a que ustedes cuenten con toda la información sobre los instrumentos de evaluación y la etapa de reclamos de este concurso de acceso a cargos directivos y de especialista 2025, cargo de especialista en educación de DRE y especialista en educación de UGEL. Bueno, tenemos como contenido de la segunda sesión informativa estas dos etapas, ¿no?, grandes etapas. Veamos lo que son los instrumentos en sí. Vuelvo a repetir: instrumento de materia y valoración de la trayectoria profesional, instrumento de entrevista y también la etapa de reclamos. Antes de pasar al desarrollo de esos contenidos del programa de la segunda sesión informativa, le pedimos que ustedes registren su asistencia. Esta asistencia está en el cuadro de comentarios, ahí está enlazado. Entonces ahí ustedes hagan clic en ese formulario, registren su dato, por favor. Segundo, también tenemos ahí un enlace a un formulario de consultas. En la medida que ustedes, conforme vamos desarrollando la sesión, encuentran alguna duda sobre lo que estamos tratando, en base a la matriz, en base a la entrevista, entonces planteen ustedes ahí en esas dos preguntas, las que ustedes vayan teniendo surgiendo a partir de lo que se va a desarrollar en esta sesión. Programamos. Entonces, en esta primera parte, cuando hablamos de instrumento de evaluación descentralizada, estamos hablando ya de dos instrumentos. Ustedes que han clasificado esta etapa nacional y tienen como escala mínima al momento de inscripción, que están en la escala 3, ¿no? En la 3. Entonces, ustedes van a ser quienes participan y en esta etapa descentralizada el comité de evaluación a ustedes les va a aplicar los instrumentos. El instrumento, en este caso, matriz de valoración de la trayectoria profesional. Bien, como instrumento aquí vamos a detallarlo también, qué es lo que se va a valorar, porque lo que aquí se quiere valorar es su trayectoria profesional. ¿Qué implica la trayectoria profesional? Implica su formación, implica los reconocimientos, implica su experiencia profesional, que vamos a ver, ¿no? Y esto se está basando no en la documentación que ustedes presentan, sino en el informe calafionario. Es importante que ustedes tengan actualizado su informe calafionario para que, por último, que ustedes hayan tenido como incorporación o actualización de él. Luego ustedes van a tener una entrevista, para eso nos van a convocar en una fecha, una entrevista que vamos a ver luego, en la cual ustedes van a presentarse y le van a hacer preguntas.
se valoren si ustedes cuentan en esas condiciones necesarias para asumir el cargo de especialista de investigación. No olvidemos también que en esta etapa se realiza el comité de evaluación. El comité de evaluación también lo que va a hacer es verificar el cumplimiento de requisitos, verificar también si tienen ustedes algún impedimento, si se encuentran en una causal de retiro, y también el derecho de recibir bonificación de discapacidad de ustedes haberlo declarado. Este tema ya también lo hemos visto en la sesión anterior, ¿no? Igual es importante recordar esto, que no solamente la aplicación del instrumento, sino también existe que el comité de evaluación verifica el cumplimiento de requisitos e impedimentos, causales de retiro y el derecho a recibir bonificación por discapacidad. Claro está, a partir de lo que ustedes han declarado, ¿no?, en la etapa de selección de región UGEL, ¿no?, y el cargo al cual ustedes están postulando, y también teniendo como base, pues, el informe escalafonario. El comité de evaluación, ahora vamos a ver el primer instrumento, el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. Como vemos, este tiene una finalidad. La finalidad es que ustedes sean valorados a partir de esa trayectoria que han realizado, desde que tienen ustedes la evidencia de ello, ¿no? Por eso el instrumento, digamos, como tal, no requiere de un puntaje mínimo, ¿ya? No hay un puntaje mínimo. El puntaje máximo, como vamos a ver, sumando los criterios y subcriterios, es que se puede lograr 66 puntos. Porque, bueno, eso, a partir de los criterios tienen un puntaje. Ahora, este instrumento matriz de valoración permite calificar de manera estandarizada. Va a calificar de manera estandarizada. Quiere decir que este instrumento va a ser para calificar, no con determinado puntaje, de acuerdo a lo que se indica en cada criterio y subcriterio de cada uno de estos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? El aspecto de formación académica y profesional, ¿no? Lo que está vinculado, pues, a lo que son grados académicos, en el caso de segunda especialidad, algún diplomado, algún programa de especialización, algún programa de actualización, entre otros, ¿no? También el aspecto de reconocimientos. Quiere decir que aquellos que ustedes han obtenido un reconocimiento, pues una condecoración de palmas magisteriales, referente a algún concurso nacional de buenas prácticas docentes, de proyectos de innovación, como asesor de estudiantes, entre otros. Ya vamos a ver en detalle qué es lo que se va a tener en consideración el criterio para que se pueda obtener determinado puntaje. En cuanto a lo que es experiencia profesional, el tercer aspecto, bueno, aquí también implica, pues, la experiencia que ustedes han tenido como profesor, no en cargos de área de gestión institucional, por ejemplo, como director de UGEL, como jefe de gestión pedagógica, director de gestión pedagógica, no como un directivo de IE o de un centro público, entre otras. Eso lo vamos a ver también. O sea, esos tres aspectos son los que van a ser valorados de manera estandarizada a través de este instrumento matriz de valoración de trayectoria profesional. Recordemos que son 66 puntos como máximo. Por eso, vuelvo a repetir, es importante que ustedes tengan, acá abajo lo señalamos, dice, el postulante responsable de actualizar ante la DRE UGEL según corresponde, dependiendo de donde ustedes tienen su legajo personal, ¿ya? En tanto que el comité de evaluación no puede verificar o valorar ningún documento que no se encuentre en el informe escalafonario, ¿ya? O sea, ustedes no es que aquí les presento mi último diploma, no, eso no está. El informe escalafonario es lo que va a permitir valorar aquellos criterios y subcriterios de la matriz de valoración de trayectoria profesional. Por eso es que el comité, dice acá, solicitará al área de escalafón de la DRE o UGEL o la que haga sus veces el informe escalafonario del postulante. El comité va a recibir una cantidad de postulantes y va a solicitar, va a pedir esa información donde se encuentre el legajo personal, o sea, donde en la UGEL o la DRE, donde corresponda, y va a solicitar el legajo personal, el informe escalafonario. No es que ustedes presenten ninguna documentación, lo único, ¿no? Digamos, el único documento que le van a ustedes decir que presenten es cuando ustedes, digamos, tengan ese derecho
a recibir la bonificación de discapacidad. Le van a pedir unos documentos para que ustedes acrediten esa bonificación por discapacidad que ya hemos visto en la sesión informativa 1, ¿no? Aquellas copias que son de los certificados de discapacidad, la resolución, el carnet de CONADE, y eso ya está en la informativa 1. Entonces, pero en este caso, solo en ese caso, el comité les dirá en el informe de convocatoria a través de qué medio y cómo presentarlos. Para el caso de lo que viene a ser la valoración de estos tres aspectos a través del instrumento de matriz de trayectoria profesional, va a ser a partir del informe escalafonario. Por eso que es importante que ustedes mantengan actualizado ese informe escalafonario, ¿ya? Bueno, en el anexo 8 de la norma técnica, espero que lo tengan ustedes a la mano, está ahí el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional, lo cual vamos a seguir detallando en las siguientes diapositivas. Pero que debe quedar bien claro es que ustedes no van a presentar ningún documento que estén implicados en estas matriz. Lo único que ustedes podrían presentar en caso que ustedes tengan el derecho a recibir una bonificación por discapacidad, eso se hará directamente al comité a través de la comunicación que realice, donde le indiquen, en el plazo que indiquen y a través del medio que le indique el comité de evaluación. Y esto lo hace en la convocatoria. Que quede bien claro esta parte. Bien. Bueno, teniendo un marco general entonces en la cual el, 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 el comité va a solicitar el informe escalafonario, ya tiene el informe escalafonario en las páginas correspondientes, es mediante ese informe escalafonario que va a ser lectura del criterio, ¿no? De los criterios, aspecto por aspecto, y va a decir si tiene o no tiene, si cumple o no cumple. ¿Ven? Es lo que va a decir. Veamos pues para el primer aspecto, ¿no? En este instrumento, matriz de valoración de trayectoria penal, que recordemos que es valorar de manera estandarizada. Quiere decir que estos criterios se aplican a todos, ¿ya? Entonces, para determinar si tiene este puntaje, en este caso 8, 5, 4, 3, 2, lo único que va a utilizar el comité de evaluación es ver el criterio, su criterio, y verificarlo si está en dónde, si está en su informe escalafonario, ¿ya? En su informe escalafonario. Es lo que tiene que hacer. ¿Bien? Entonces, otra cosa. Dentro de lo que vienen a ser fechas, hasta cuándo, de cuándo fue, bueno, la fecha que se va a considerar dice para la determinación del cumplimiento de criterios y subcriterios de la matriz de valoración de la trayectoria profesional, se considera como plazo máximo la fecha de inicio de actividad de inscripción de postulantes al concurso. Fue en septiembre aproximadamente. Entonces, por ejemplo, si acá hablamos de 5 años, será 5 años atrás de esa fecha de septiembre del 2025. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Bien, entonces, tengamos en cuenta ese detalle. Vamos pues al aspecto formación académica profesional, teniendo ya en cuenta que lo único que va a revisar el comité de evaluación es el informe escalafonario. Bien. Entonces, para el criterio 1.1, trata de posgrado, dice posgrado, ¿no? Seleccione el máximo grado académico obtenido. El comité de evaluación va a seleccionar si ustedes tienen el grado de maestro y también el grado de doctor. Dice acá, seleccione el máximo grado académico. No va a seleccionar los dos, va a seleccionar uno de ellos. Seleccionará lo que es el grado máximo, grado de doctor, si es que lo tiene, y por tanto va a ser acreedor de 8 puntos. Pero si solamente tiene el grado de maestro, maestría, magíster o máster, el puntaje máximo que podría, el puntaje acreedor será 6 puntos, y no 8. ¿Ya? No es que se sumen 8 más 6, 14, no, sino dice acá, seleccione el máximo grado académico. Entonces el comité dice, a ver, legajo, perdón, el informe escalafonario, grado obtenido. Acá está, dice grado obtenido, doctor. Bien. No va a decir estudios, constancia, no, grado. El grado es un diploma, ¿no? Ese grado va a aparecer ahí, ¿no? Como tal, ¿no? Como tal. Entonces, grado de doctor, 8 puntos. Grado de maestro, magíster, máster, maestría, 6 puntos, que es lo que iría acá, ¿no? Iría acá. Criterio 1.2. De tener algún título de segunda especialidad. No dice acá de qué, tampoco acá dice de qué, porque para el criterio 1.1, 1.2, les están mencionando ya de que puede ser de alguna, digamos, experiencia vinculada o no
al rubro que estamos nosotros desempeñándonos. ¿Ya? No está diciendo acá referido al área técnica, referido a educación, no está diciéndose acá. Tengamos en cuenta ello. 1.3 dice diplomado, diplomatura realizado en los últimos 5 años. Últimos 5 años. Además, este diplomado debe cumplir con un mínimo, acá hay criterios, un mínimo, ¿de qué? 24 créditos o 384 horas. Depende de lo que diga, ¿no? El diplomatura, ¿no? Si dice créditos, que sean al menos 24 créditos. Si dice horas, al menos 384 horas. Y claro, es pedido por una escuela de educación superior. Es lo que dice, ¿no? O por universidad, ¿no? O por universidad. Es lo que dice, ¿ya? Entonces, de tener un diploma, ¿ya?, que está dentro de este rango de los últimos 5 años y que cuenta con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, que es pedido por una universidad o escuela de educación superior, ¿cuánto es el puntaje? Se irá 4. Acá no dice te encuentro 1, 2, 3, no, 4 puntos, no, o 4 o nada. Así es, o 4 o nada, ¿ya? Tengan en cuenta esa parte, para este criterio 1.3. Para el criterio 1.4, lo que se refiere a programa de especialización, lo que es mejora continua, formación, capacitación o actualización que ha sido brindado pues por los institutos de escuela superior, escuelas de educación superior, Minedu, DRE, UGEL, cualquiera de ellos, pero que ha sido realizado en los últimos 5 años, ¿ya? ¿Qué pasa a pasar? Que aquellos programas de exploración deben contar, ¿qué cosa? Con un mínimo de ¿qué? De 24 créditos también o de 384 horas para los programas de especialización. Acá lo dice. Mientras que aquellos que son de mejora continua, de formación, de capacitación o actualización, quiere decir que cosas que no son diplomados, ¿no? Que no es un programa de especialización, ¿ya? Y quiere decir acá de que cuenten con un mínimo de 7 créditos o 112 horas. Si tienen más de uno o al menos uno, ¿cuánto es el puntaje? 3 puntos. Si tengo 2, 3 programas, 4, bien, iguales son 3 puntos, ¿ya? Pero acá lo que está diciéndose que aquel que figure, ¿no?, en el informe escalafonario, tienen que ser aquellos que están realizados, primer criterio, desde, ¿no? Dice, en los últimos 5 años, ¿ya? Y que en caso de programa de especialización deben contar con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, mientras que los programas de mejora continua, formación, capacitación o actualización, un mínimo de 7 créditos o 112 horas. Bien. En este caso, por esos casos, ambos, de tener alguno de ellos, dirían 3 puntos. Como formación académica y profesional también están considerados como 1.5, el criterio 1.5, los cursos de actualización, que son de mejora continua o capacitación brindado por una universidad, un instituto de educación superior, una escuela de educación superior, Minedu, DRE, UGEL, que ha sido realizado en los últimos, ¿qué dice? 2 años. 2 años. Ahora, para los cursos de actualización o mejora continua, debe contar con un mínimo de 2 créditos o 32 horas, mientras que los cursos de capacitación deben contar con un mínimo de 1 crédito o 16 horas. De tener alguno de ellos que ha sido realizado en estos 2 últimos años y cumpla con para el caso de actualización o mejora continua, 2 créditos o 32 horas, o para aquellos cursos de capacitación con un mínimo de 1 crédito de 6 horas, se le otorga el puntaje, el comité otorga un puntaje de 2 puntos. El comité selecciona y el sistema lo coloca 2 puntos. Aquí no hay que 1 punto, no, es 2 puntos. O sea, o si no lo tiene, 0, y si lo tiene, 2 puntos. Todo ese aspecto suma 32 puntos, perdón, 22 puntos. Ahora, volvamos a repetir algunas consideraciones que se han mencionado, ¿no? Para este caso de los criterios, en el caso de posgrado, de grado doctor y maestro, dice, estos pueden estar vinculados o no, ¿ya? Vinculados o no a educación, ¿ya? En este caso, el 1.1. Yo había mencionado acá en el 1.2, ¿no? Título de segunda especialidad. No, acá sí tiene que estar vinculado. Yo había mencionado aquí en el 1.1, vamos a repetirnos, que debe estar vinculados a qué. No, dice, vinculados o no a educación.
Para el caso de los criterios 1.3 diplomados, ¿no? Diploma en Derecho en los últimos 5 años en el programa de especialización, mejora continua, ¿no? Que los cursos de actualización, todos estos criterios, el 1.3, 1.4, 1.5, también se van a verificar en el informe escalafonario cuando fue expedido, ¿no? La fecha de emisión del documento. Ya, ahí van a tener que visualizar para poder calcular pues que sean en ese rango de fechas, ¿no? En ese rango de fechas. En este caso acá se habla de 5 años de diplomatura, en el caso también de programa de especialización 5 años y en los cursos de actualización de 2 años. Recordemos que se toma como fecha límite la fecha de inscripción, que viene a ser, creo que es en septiembre, ¿no? 6 de septiembre del 2025. Continuemos con el siguiente aspecto, ahora referido a los reconocimientos. Ya habíamos visto habíamos hablado de que los reconocimientos en esta trayectoria profesional que ustedes tienen, ¿no? Una trayectoria, también hay reconocimientos. Estos reconocimientos vamos a ver los criterios. Aquí hay 2.1, tenemos 4 criterios. Veamos el 2. Por habérsele otorgado, en este caso con decoración de las palmas magisteriales, si se le ha otorgado y está conferida, o sea, si está registrada con resolución ministerial, se acrede, ¿no? 3 puntos. Ahora, por haber obtenido, el punto 2, alguno de los 3 primeros puestos en algún concurso nacional de buenas prácticas docentes, también reconocido mediante resolución ministerial, se debe estar la RM, ¿ya? Resolución ministerial, tiene un puntaje de 2,5 puntos. Si no lo tiene, es 0. Hay que tener bien en cuenta eso. No tiene puntaje. Por el criterio 2.3. Bien, aquí hay dos opciones, ¿no? Dos opciones. Pues hay un O, ¿no? 2.3. Dice, primera opción dice, por haber integrado los equipos responsables pues de los proyectos ganadores de concursos nacionales de proyectos de innovación educativa que son del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, y que también es reconocido mediante resolución ministerial. O también puede ser, dice, por haber resultado ganador en el concurso de alcance nacional organizado o patrocinado por el Minedu, que reconozca la labor destacada del docente por iniciativas educativas que impacten pues favorablemente a los estudiantes, también reconocido mediante resolución ministerial. Si se tiene uno de los dos, es 2.5. Se tienen los dos, igual es 2.5. Eso, por uno de ellos, por eso se llama el puntaje máximo de puntos. Si no se cuenta con estos documentos, ¿no? De resolución, estos reconocimientos, no se obtiene ningún puntaje. Para el criterio 2.4, acá tenemos tres opciones. ¿Ya? 3 opciones, dice o. No es I, o sea, son 3 opciones. En el 2.4 dice, por haber participado como asesor de estudiantes que obtuvieron uno de los 3 primeros puestos en concursos educativos organizados por el MUNEDU. Y esta es reconocida mediante resolución ministerial, si tiene eso. O también puede ser por haber participado como entrenador o delegado de estudiantes que tuvieron uno de los 3 primeros lugares en juegos escolares deportivos y paradeportivos organizados por el Minedu, reconocido mediante también como resolución ministerial, mediante resolución ministerial. O también dice por haber resultado ganador en concurso de alcance regional organizado o patrocinado por el gobierno regional que reconozca o premie iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes, que es reconocido mediante resolución directorial, ¿no? En este caso es la única que es con resolución ministerial. Las anteriores opciones es por resolución ministerial. De tener alguna de ellas o los 3, tiene el puntaje 2. El puntaje 2. Tengamos en consideración eso, ¿no? De tener esa parte. Entonces, sumando, tenemos que 3 más 2,5 más 2,5 más 2 es 10 puntos como puntaje máximo por aspecto, ¿no? Este aspecto tiene 10. Sumado a los 22 del anterior, ¿no? Llevamos 32. Vamos con el tercer aspecto. Igual les recordamos antes de entrar a este
A este aspecto, tienen ustedes en el cuadro de comentarios anclado el enlace para que registren ustedes su asistencia y también al formulario de consultas. ¿Ya? Formulario de consultas. De tener alguna consulta, hágala mediante ese formulario. ¿Bien? Y también a los presentes registran su asistencia. Bien. Veamos este último aspecto del instrumento matriz de valoración de trayectoria profesional. Bien, son tres aspectos que valoran. Recordemos que permite valorar de manera estandarizada pues esta trayectoria que ustedes tienen. Ya hemos visto el primer aspecto referido a su formación, el segundo aspecto referido a los reconocimientos y ahora vamos a ver el tercer aspecto que es referido a la experiencia profesional. Todos estos aspectos, todos los criterios y subcriterios señalados en esta matriz son valorados a partir del informe escalafonario. Repito, ustedes son quienes tienen esta función, esta obligación de mantener actualizado su informe escalafonario. El comité de evaluación en su momento va a solicitar. ¿En qué momento? Me dirán, bueno, el cronograma de evaluación ahí dice en qué momento van a solicitar. ¿No? Van a solicitar a la oficina de recursos humanos, donde sea o haga sus veces, ¿no? Donde haga sus veces, una oficina que haga sus veces, van a pedir el informe escalafonario. ¿Eh? Y ese informe escalafonario va a servir para que el comité de evaluación indique si ustedes cumplen o no cumplen ese criterio y se le asigne determinado puntaje. ¿Bien? Para la valoración de este instrumento, ustedes no presentan ninguna documentación. No presentan. ¿Bien? Tengamos en cuenta esa parte. Bien, veamos pues esta tercera. Experiencia profesional. Bien, el primer criterio, 3.1. Acá tenemos tres opciones. Dice, experiencia como que, como profesor en una institución educativa pública o programa educativo, ambos de educación básica. Si tienen ustedes experiencia como profesor o programa de educación, ambos de educación básica, cumple. O profesor en sector público. O profesor coordinador en una institución pública o programa educativo, también ambos de educación básica. Bien, entonces aquí, ¿qué nos dice? Es un punto, ahora sí, bien, un punto por cada año de experiencia hasta como máximo hasta 6 puntos. Si yo tengo 7, tengo 10 años, bien, pero se reconoce acá un punto por cada año de experiencia hasta un máximo de 6 puntos. Bien, aquí vamos a ver luego de que esto se trata, pues que pueden ser la sumatoria pues de los meses que corresponden, 10 años, un año, que puede ser pues en un mismo año diferentes. O sea, un año ya es contabilizado con 10 meses, con 10 meses, que pues esos 10 meses puede ser en un año o en varios años. Ya, pues, sumen 10 meses, eso equivale a un año de experiencia. ¿Ya? Un año de experiencia. Entonces ahí se puede obtener un puntaje máximo de hasta 6 puntos. Se le otorga 6 puntos como máximo. Si tienes un año de experiencia, un punto. Si tienes un año, 2 años, 2 puntos. 3 años, 3 puntos. Pero como máximo son 6 puntos. ¿No? Tienes más de 6 años, 10, 12, máximo 6 puntos. 6 puntos. Otra experiencia profesional valorada. ¿Cuál es? 3.2. La experiencia como director de UGEL, ¿ya? Que es reconocido por acto resolutivo y es un punto por cada año de experiencia y hasta 7 puntos. Si he tenido 7 años, hasta 7 puntos por cada año de experiencia. Después vamos a ver cómo es que se determinan los años como experiencia de director de UGEL. ¿Bien? Por eso que se pone como un puntaje máximo 7 puntos. De repente ha sido 5, de repente ha sido 6, 7, pero como máximo 7 puntos. ¿Bien? ¿Qué otra experiencia es valorada? Bueno, acá hay un O. Acá hay un O, ¿no? Un O. La experiencia como director de jefe de gestión pedagógica de la DRE, también reconocido por acto resolutivo. ¿Qué quiere decir que es reconocido por acto resolutivo? Que es a partir de acceder al cargo por un concurso, ¿no? Concurso de, o entre otros, ¿no? De la carrera pública de implementación de acceder al cargo, ¿no? O jefe de gestión pedagógica de UGEL, que es reconocido por acto resolutivo también. En ambos casos,
sea el de director de gestión pedagógica como el jefe de gestión pedagógica, o AGP que le llaman, o en otro caso como AGEBRE que también le llaman, es un punto por cada año de experiencia. Y como máximo, hasta 6 puntos. ¿Eh? Hasta 6 puntos. Igual, la contabilización de años se refiere a, en este caso, en el caso de experiencia como alguien de estos puestos de gestión institucional, ya no son 10 años como el caso de profesor, sino acá son 10 meses como el caso de profesor, sino acá son 12 meses, es un año, ya, un año, ininterrumpidos. No, o sea que interrumpidos no, la palabra correcta viene a ser que se haya desempeñado de manera, ¿no?, eficiente, que se haya desempeñado en este cargo, ¿no?, sin haber tenido algún tipo de, de espacios, ¿no?, que hayan sido efectivos, ¿no?, que hayan sido efectivos, a eso se refiere, 12 meses efectivos. Bien, vamos a seguir viendo. Estamos en el 3.4. También es valorado si es que dentro de la experiencia profesional que tiene registrado, que ha cumplido, registrado en el informe jafronario, es el 3.4. Dice experiencia en el cargo de especialista en educación en el área de gestión pedagógica del UGEL o la ADRE, ¿no?, también reconocido por acto resolutivo. Se le da un punto por cada año de experiencia, con un máximo de hasta 5 puntos. ¿Ya? Entonces, siendo especialista en educación, es un punto por cada año de experiencia, que es reconocido por acto resolutivo, dice acá, ¿ya? Tiene una resolución de ello. 3.5. También aquí se valora la experiencia como que, como director o subdirector, ya sea de una institución educativa pública o CEDPRO público, también reconocido por acto público, o en el caso de ser profesor encargado de la función de director de institución educativa pública de educación básica, reconocido por acto resolutivo, ¿ya? Reconocido por acto resolutivo. Para ambos casos es un punto por cada año de experiencia, hasta 7 puntos, son 7 puntos que se da acá, ¿ya?, por cada año de experiencia. El último criterio que también es valorado dentro de la experiencia profesional es cuando cuente con la experiencia de profesor en cargo jerárquico en una institución educativa pública, sea institución educativa o CEDPRO, reconocido por acto resolutivo. Aquí también se reconoce un punto por cada año y hasta 3 puntos como máximo. Entonces acá tenemos que la sumatoria de todos estos puntajes obtenidos en los subcriterios o criterios deben ser 34 como máximo. Por eso que se obtienen 66 puntos como máximo. De no tener alguno de ellos, pues es 0, ¿no? Que tengo acá no, acá son por cada año. Acá. Si no tengo, por ejemplo, experiencia como director UGEL, bueno, no tengo ningún puntaje, será 0. Si no tengo experiencia como director de gestión pedagógica o como jefe, también no tendré. ¿No? Pero si los tengo, deben cumplir el criterio. ¿Cuál es? Que sea un año. Un año. Un año de manera efectiva, 12 meses. Bien. Sobre este detalle, sobre experiencia profesional, es importante que ustedes sepan que el comité de evaluación va a tener en cuenta estos tiempos que acabo de mencionar, de 10 meses, de un año, de manera efectiva. Veamos cuáles son esas precisiones. Para el caso del criterio 3.1, ¿no?, la experiencia como profesor, ¿ya?, como profesor. Se considera un año, como ya había adelantado, a la sumatoria de 10 meses acumulados. 10 meses acumulados puede ser en un mismo año o en diferentes años que hayan sido elaborados en una o más instituciones educativas públicas, IES o CEPTROS, o programa educativo que según corresponda, ya sea como docente nombrado o contratado. No, solo para el caso de profesor. ¿Ya? Un año de experiencia es la sumatoria de 10 meses acumulados en un mismo año o en diferentes años. Perdón.
Ahora, para el caso de haberse desempeñado en un cargo del área de gestión institucional que hemos visto en los criterios 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, referidos a lo que es director de UGEL, referidos a lo que es director de gestión pedagógica, jefe de gestión pedagógica, jefe de área pedagógica, jefe de algebre, o especialista en educación, ¿no? En esos casos, o director también, ¿no? En el caso de director, ya de una I o CEPRO, dice, ¿cómo se contabiliza en estos casos? Es primero, desde que su acceso fue regulado por la ley de reforma magisterial, que quiere decir que por un concurso ustedes hayan sido designados, no por un encargo anterior se designan, no, sino por concurso, ¿ya? O por proceso de encargatura reconocida mediante acto resolutivo. Por eso le estoy diciendo, desde que fue regulado con la ley de reforma magisterial, uno accede a esos cargos por concurso, ¿ya? O proceso de encargatura reconocida mediante acto resolutivo. Ahora, un año de experiencia que consiste la sumatoria de 12 meses acumulados en un mismo año o en diferentes años. Y también está la consideración de que los servicios prestados de manera efectiva no se considerará, por ejemplo, periodo de licencia sin goce de remuneraciones, suspensión ni separación temporal por medida disciplinaria. Ahora, para el caso de 3.6 que refiere a profesor como encargo jerárquico, ¿no? Un cargo jerárquico en institución educativa pública o CEPRO, ¿qué se valora acá? ¿No? ¿Cómo se valora? Dice también, igual, desde que su acceso fue regulado con la ley de reforma magisterial, ya sea asignación por concurso o proceso de encargatura, que es reconocido mediante acto resolutivo, esta se contabiliza como un año de experiencia, la sumatoria de 10 meses acumulados en un mismo año o en diferentes años. Solo se tomará en cuenta los servicios prestados de manera efectiva. No se considerará el periodo de licencia sin goce de remuneraciones, suspensión ni separación temporal por medidas disciplinarias. Esos periodos no van a estar considerados. Ahora, miren lo que está el aviso acá abajo. Dice, los años que se hayan contabilizado para valorar un criterio del aspecto de experiencia profesional ya no deben ser contabilizados en la valoración de otros criterios. Ya no, hay que tener cuidado a la hora de ustedes tener expectativa. Me va a valer doble. No, no va a valer doble. Dale una sola vez. No se generen esa expectativa. ¿Ya? Tengan, tengan en cuenta ello. Bien, bueno, hasta esta parte hemos realizado la revisión del instrumento matriz matriz de valoración de la trayectoria profesional. Entonces, con esta parte espero que tengan ustedes, digamos, más claro cómo se va a aplicar este instrumento, qué es lo que se va a ver. Recuerden, esto se va a ver a partir del informe escalafonario, ¿no? Repito, ustedes son responsables de mantener actualizado, porque el comité va a solicitar los informes calafonarios y a partir de ello ellos van a constatar si ustedes cumplen o no cumplen cada uno de estos criterios y sus criterios señalados. Ya saben cómo se obtienen los puntajes, no es que, digamos, en algunos casos ya tengo una parte, tendré algún puntaje, no, solamente para los años de experiencia, ahí sí, pero para otros, no, si lo tienes, tu puntaje, si no lo tienes, no tienes puntaje. Bien. Ok, bueno, vamos a continuar con esta sesión informativa. Ahora les dejo con mi compañera, quien les va a comentar, va a tratar el tema de instrumento de entrevista. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Eric. Bien, tengan ustedes nuevamente muy buenas tardes. Vamos a continuar con este segundo instrumento, que es el instrumento entrevista. ¿Sí? Antes de continuar,
bueno, se les pide que registren su asistencia, los enlaces tanto para el registro de asistencia como para las consultas que puedan tener, están fijados en los comentarios, ¿no?, de esta presentación. Entonces ahí pueden ingresar esos enlaces para registrar sus datos, y si tuvieran alguna duda o consulta sobre lo que se está presentando, pueden también hacerlo a través del enlace de consultas. Bien, entonces vamos a ahora sí continuar. Un momento, por favor. Ok, bien. Bien, entonces, recordemos que con este instrumento los postulantes son entrevistados por el comité de evaluación, ¿no?, a fin de valorar si cuentan con las condiciones necesarias para asumir el cargo al cual se encuentran concursando. Su aplicación consiste en una entrevista semiestructurada en la que el postulante debe responder a cada una de las preguntas planteadas por el comité. Y es a partir de las respuestas, ¿no?, que ustedes brinden al comité, que éste va a determinar y sustentar la calificación de cada uno de los criterios valorados. Bien, entonces aquí pueden ustedes apreciar. A ver, un momento, vamos a poner acá. Ustedes pueden apreciar el puntaje máximo de esta entrevista es de 64, ¿no? 64 puntos. Y el mínimo requerido para superar la etapa descentralizada es de 32 puntos. Recordemos que independientemente del puntaje que el postulante obtenga, en este instrumento, el comité deberá aplicar, ¿no?, la matriz de valoración de la trayectoria profesional y también verificar los requisitos que correspondan. Bien, entonces, a continuación se presentan los aspectos y criterios que permitirán determinar si el postulante cuenta con el perfil necesario para desempeñarse en el cargo. Entonces, ustedes ven en pantalla los dos aspectos, ¿no? Tenemos un primer aspecto que es las habilidades específicas para el ejercicio del cargo, y con este aspecto se valora que el postulante describa la realidad educativa de la región en la que se encuentra, ¿no?, Eh, el cargo al que está concursando. Entonces aquí ven ustedes un primer criterio que es uno diagnóstico de la realidad educativa, ¿no es cierto? Además también que plantee propuestas para la mejora de los aprendizajes, ¿no?, como es aquí el criterio 2, que es planteamiento de propuestas para la mejora de los aprendizajes. Y también se valora que se señale cómo se implementan determinados procesos críticos en el marco de los sistemas administrativos, y que explique el rol de las instancias de gestión educativa descentralizada en la provisión del servicio educativo. Ahora, con respecto al aspecto habilidades transversales para el ejercicio en el cargo, aquí se valora que el postulante cuente con cualidades o atributos que le permitan desempeñarse en el cargo. Y ello implica la capacidad de liderar equipos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen ustedes un quinto criterio. También para manejar situaciones de conflicto, ¿no? Además, orientar su accionar a la obtención de resultados y demostrar su compromiso con el servicio público. Bien, entonces, para ello, la DIET proporciona una propuesta
de indicadores y preguntas orientadoras que van a permitir al comité de evaluación recoger información de estos criterios que están comprendidos en la entrevista, ¿no? En cada uno de sus aspectos. Bien. También para que el comité califique estos criterios, se emplearán matrices de progresión, las cuales ya se encuentran publicadas en el portal institucional del Minedu, ¿no? Si ustedes entran a evaluación docente, a la parte de donde está pues la evaluación de acceso a cargos, ahí van a encontrar, ¿no? Lo que corresponde a la evaluación que corresponde al cronograma de especialistas, tanto de DRE y especialistas de UGEL. Entonces ahí van a encontrar ustedes todo lo relacionado ya, ¿no? A información acerca, en este caso, por ejemplo, ya está publicada tanto el instrumento, el formato, que es el formato de la entrevista, para la aplicación de la entrevista, y también están las matrices de progresión, ¿no? De las cuales se va a valer justamente información que va a permitir, justamente en estas matrices se encuentran los indicadores al detalle de lo que se va a valorar para poder alcanzar un determinado puntaje. Ahora a continuación vamos a explicar, ¿no?, cada uno de estos criterios. Bien, entonces comencemos con el primer criterio, que es diagnóstico de la realidad educativa. Bien, este criterio valora la capacidad del postulante de describir la realidad educativa de la región a la que postula e identificar aspectos positivos y oportunidades de mejora. Todo ello respaldado en fuentes de información confiables. Entonces, en cuanto a describir estas características de la realidad educativa de la región a la que postula, ¿cuáles podrían ser estas características? Estas pueden ser elementos de, por ejemplo, ¿no? En este caso, en el indicador y tanto en la matriz se precisan estos elementos, ¿no? La población estudiantil, ¿no? Características relacionadas a la matrícula o permanencia escolar, ¿no? Características relacionadas a la infraestructura de los locales educativos, a los docentes, a los directivos o a los servicios educativos a los que se atiende, ¿ya? Entonces, ojo que estas son características de la realidad educativa, no se refieren a otras de tipo social o cultural. Esto tienen que tener presente. Además, también ustedes pueden revisar las matrices de progresión, ¿no?, que les mencionaba hace un rato, de este instrumento de entrevista, y ahí están las descripciones de estos indicadores que se deben cumplir para alcanzar un determinado puntaje, como les había dicho, ¿no? Entonces, también es necesario aquí precisar que estas características que ustedes mencionen, ¿no?, pueden estar relacionadas también a un mismo elemento de la realidad educativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay varios elementos, como les he mencionado, ¿no? Población estudiantil, matrícula, docentes, directivos, y ustedes van a hablar de alguna característica de estos elementos, ¿no? Pero tal vez ustedes pueden solamente hablar según las características que les pidan, ¿no? Solamente de uno de ellos. Por ejemplo, se pueden situar solo o pueden hablar de estas características de docentes, por ejemplo, ¿no? De esta realidad. Entonces, es válido, ¿ya? Entonces, pueden ser, por ejemplo, una característica de matrícula o permanencia escolar, ¿no? O una característica de infraestructura de los locales educativos, ¿no? O de docentes, pero también puede ser, ¿no?, características, ¿no?, según la cantidad, según el indicador y referidos a uno de estos elementos, ¿no?, centrándose de repente en uno de ellos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más se va a valorar aquí con este primer criterio, ¿no? Aquí también se les pedirá o deberán describir 3 aspectos positivos de la realidad educativa, ¿no? Y no solo aspectos de esta realidad
positivos, sino también desafíos, es decir, oportunidades de mejora que requieren atenderse de manera prioritaria, ¿ya? Aquí también hay que tener ojito aquí. El postulante, ¿ya? Debe decir explícitamente de qué fuente confiable ha obtenido dicha información. Fíjense acá, ¿no? Todo ello respaldado en fuentes de información confiables, ¿no es cierto? Esto es muy importante que ustedes, cuando, ¿no?, el comité les haga las preguntas, ustedes tienen que también, ¿no?, conforme van respondiendo, también tienen que ir toda la información que ustedes brinden tiene que estar respaldado en estas fuentes confiables. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué fuentes confiables podrían ser? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, fuentes confiables, ¿no? Es decir, por ejemplo, sistemas de información pueden valerse de reportes, de documentos de gestión, ¿no?, de algunos bases de datos también. Por ejemplo, el Scale, el Sicrese, entre otros, ¿no? Va a depender, ¿no?, de lo que ustedes están ahí, la característica que ustedes manifiestan, ¿no? Y también pueden valerse de artículos de investigación generales en los últimos 5 años, ¿ya? Estos artículos de investigación que han sido generados en los últimos 5 años. Bien, ahora vamos con el segundo criterio, que es el criterio 2, planteamiento de propuestas para la mejora de los aprendizajes. Aquí se valora la capacidad del postulante de describir el estado de los aprendizajes de los estudiantes de la región a la que postula y de plantear propuestas viables para su mejora. Aquí tendrán que describir el logro obtenido en los aprendizajes de los estudiantes en dos competencias o áreas curriculares, ¿ya? ¿Esto dónde está? Esto está detallado en la matriz de progresión, ¿no?, del respectivo criterio. Eso está publicado, ya hemos dicho. Entonces, ojo que aquí pues van a tener que describir el logro obtenido de estos aprendizajes, ¿no?, en dos competencias o áreas curriculares. Y también pues tienen que citar la fuente confiable, ¿no? Además, identifica en estas competencias o áreas curriculares dificultades que requieren intervención pedagógica. Bien, otro indicador acá que debemos, que se tiene acá para el criterio 2 es justamente que van a tener que plantear dos propuestas orientadas a obtener mejores logros correspondientes a las dos competencias que han mencionado, ¿no? Y también algo importante, hemos dicho, explicar la viabilidad, es decir, que deben aclarar si hay un marco normativo para lo que están proponiendo, ¿no? Y si los plazos son realistas para ver los resultados, ¿ya? Por eso dice la viabilidad, que sean viables, ¿no?, para su mejora. Muy bien, ahora pasemos al criterio 3. Estamos ahora en el criterio 3, implementación, ¿no?, de los procesos críticos en el marco de los sistemas administrativos. Bien, aquí se valora la capacidad del postulante de explicitar de qué manera los procesos críticos. ¿Qué procesos críticos? Provisión de materiales educativos, fortalecimiento de competencias docentes, evaluación de competencias de los estudiantes o gestión de la convivencia escolar. Se vinculan con los sistemas administrativos, planeamiento, recursos humanos y presupuesto. Es decir, ¿qué tanto ustedes conocen de los procesos críticos, ¿no? ¿Qué tanto conocen estos procesos críticos? Y por ello deben describir en qué consiste tres de estos procesos críticos, ¿no? Ya podría ser, ¿no? Ustedes ya verán cuál de ellos, ¿no? Y van a indicar, pues, su finalidad y el marco normativo que los regula, ¿no? Es muy importante ello también. Además, deben vincular uno de los procesos críticos. Acá estamos, uno de los procesos críticos descritos, pero con los tres sistemas administrativos, ¿no? Entonces,
estos 3 sistemas administrativos, ya saben, planeamiento, recursos humanos y presupuesto, ¿no? Es decir, ¿qué consideraciones debe tener en cuenta en la implementación del proceso crítico que ha descrito, ¿no? Las que están enmarcadas en lo regulado para estos 3 sistemas administrativos que ha mencionado. Bien. Ahora, entonces aquí vamos con el criterio 4, tenemos ya el criterio 4 de este aspecto, habilidades específicas para el ejercicio del cargo. Este criterio se llama comprensión del rol de las instancias de gestión educativa descentralizada en la provisión del servicio educativo. Entonces, acá se valora la capacidad del postulante de diferenciar el rol que cumple cada instancia de gestión educativa descentralizada, ¿no?, en la provisión del servicio educativo, así como el que corresponde al cargo al que postula. Entonces, aquí debe describir el rol que cumple cada una de las instancias, ¿no? Minedu, DRE y UGEL, ¿no? E institución educativa, es decir, de las 4, ojo, acá deben describir el rol de cada una de ellas, ya de las 4, en la provisión del servicio educativo de acuerdo con el marco normativo vigente, ¿no? Y también tiene que mencionar 2 funciones del cargo al que postula, ¿no? E indicar también en el marco de esas funciones descritas qué acciones realizaría a fin de aportar a la mejora de los aprendizajes vinculadas a esas funciones, ¿ya? Bien. Hasta aquí entonces hemos explicado, hemos detallado cada uno de los criterios y también hemos visto, ¿no?, según los indicadores que están en las matrices de progresión, ¿no?, qué es lo que ustedes van a tener que responder o en relación a qué van a responder, ¿no? Bien. Estas propuestas de estas, por ejemplo, estas preguntas orientadoras y también los indicadores están también lo van a encontrar en el formato del instrumento entrevista que también ya se ha publicado, también se ha publicado. Ahí lo pueden revisar, ahí incluso las preguntas, todas las preguntas. Bien, pero siempre estas preguntas, ¿no?, siempre van a buscar recoger la información para poder valorar cada uno de estos criterios. Bien, vamos entonces con el siguiente aspecto. Aspecto, habilidades transversales para el ejercicio en el cargo. Bien, en el criterio 5, acá nos ubicamos en el criterio 5, ¿ya?, que es liderazgo. Es la capacidad del postulante de influir en los integrantes de un equipo de trabajo hacia el logro de objetivos comunes, ¿no? Lo que se manifiesta cuando motiva a los integrantes del equipo para el cumplimiento de las metas, ¿no? Distribuye u organiza las tareas en función a sus potencialidades y los orienta en el desarrollo de las actividades. Aquí entonces se valora la capacidad de motivar, ¿no? Ustedes, ¿no?, de repente si han liderado algún equipo de trabajo, ¿no?, o en el caso que lideren algún, ¿no?, algún equipo, entonces se valora la capacidad de motivar a los integrantes para el cumplimiento de metas a partir de una situación en la que ha asumido el liderazgo de un equipo de trabajo, ya sea en la institución educativa, ya sea en la UGEL o en la DRE, ¿no? Entonces, o también, ustedes dirán, pero ¿y en el caso de que no hemos liderado algún equipo de trabajo? Bueno, entonces, ¿cómo se conduciría a liderarlo? ¿No? Ahí va a explicar cómo usted, ¿no?, se conduciría al liderarlo. Entonces van a tener que explicar ello. Bien, entonces aquí tendrán que, pues, en la situación, porque les van a seguro en el formato, ¿no?, está que les van a pedir explicar sobre una situación en la cual, ¿no?, en el caso de que hubiera liderado un equipo de trabajo, entonces van a
tener que ver, de manifestar en cómo es que han realizado, ¿no? Esas, o qué acciones han realizado para ello, ¿no? Entonces, se han comunicado el propósito de la actividad a desarrollar. También acá se va a valorar que promuevan que los integrantes del equipo planteen sus aportes y participen en la toma de decisiones sobre cómo desarrollar la actividad para alcanzar la meta prevista y que además distribuyan tareas según el potencial de los integrantes del equipo. Además, a partir de la situación descrita, ¿qué acciones realizó o realizaría, ¿no es cierto? En el caso que aún no ha liderado, pero, ¿no? En el supuesto, ¿qué realizaría para orientar, es decir, acompañar a los integrantes del equipo durante el desarrollo de las tareas encomendadas para alcanzar la meta prevista? Bien, ahora nos ubicamos en el criterio C6, manejo de los conflictos interpersonales. Aquí se va a valorar la capacidad del postulante de actuar en una situación de desacuerdo o conflicto hacia la búsqueda de una solución pertinente. Entonces se evalúa la capacidad de integrar soluciones ante una situación de conflicto, ¿no? Entonces, aquí pues el puntaje más alto, ¿no? El puntaje que sería el 4, porque como se dan cuenta, los puntajes son del 1 al 4, ¿no? En todos los criterios, ¿no es cierto? Para alcanzar pues el puntaje más alto es para aquel postulante que demuestra una gestión impecable del conflicto, ¿no es cierto? Porque acá se habla de manejo de conflictos interpersonales. Entonces, debe describir una situación de desacuerdo o conflicto interpersonal que se presenta en el contexto educativo, ¿no? Institución educativa, UGEL o DRE, ¿no? Y debe identificar en dicha situación la posición de cada parte involucrada, ¿no? Ahora, demuestra también que es capaz de desenvolverse en una situación de conflicto que se presenta en el contexto educativo para arribar a una solución pertinente al ser receptivo y respetuoso con todas las partes, ¿no? Recoge propuestas de cada parte involucrada y propone una solución donde todas las partes se vean reflejadas, ¿no? Entonces, esto es lo que deben tener presente aquí para manejo de conflictos interpersonales. Ahora, vamos con el siguiente criterio, que es el criterio orientación a resultados. Bien, es la capacidad del postulante de orientar su accionar hacia la consecución de las metas establecidas, ¿no? Al plantear acciones que conlleven su concreción, objetivos verificables, actividades, plazos, recursos a utilizar y la manera en la que verificará el avance de lo que ha previsto alcanzar. Este criterio mide la capacidad de planificación concreta, ¿ya? Esto es muy importante, ¿no? Es la capacidad que ustedes tienen de planificación concreta, ¿no? Concretar. Para este criterio, entonces, deben proponer una acción que pueda implementarse en la IGET, ya sea para mejorar los aprendizajes de los estudiantes o para fortalecer la práctica pedagógica, precisando en qué consistiría, ¿no? Y a quién estaría dirigida, y va a establecer qué resultados se obtendrían en los aprendizajes de los estudiantes o en la práctica pedagógica, ¿no? Es decir, el estado actual y también la mejora o cambio que se podría generar, ¿no? Con esta, implementación. Entonces, que se podría generar, pero a partir de la acción que ha propuesto, ¿no? Porque se está proponiendo una acción que podría implementarse. Y también plantea 3 actividades orientadas a alcanzar los resultados esperados con la acción propuesta, ¿ya? Y para cada una de estas 3 actividades que usted plantee, va a señalar
el tiempo, es decir, cuánto tiempo tomaría implementarlas, ¿no? ¿Qué recursos se requerirían en la implementación? Y además va a plantear dos estrategias que le permitan verificar el avance de lo que se espera alcanzar en la acción propuesta. Bien, eso en cuanto a C7. Vamos ahora al criterio 8. Al criterio 8. A ver, este criterio 8, ya que es el último criterio, ¿no? Entonces hemos visto pues que tenemos 4 criterios para este segundo aspecto y para el primer aspecto también hay 4 criterios. En total serían 8. Vamos con este último. Compromiso con el servicio público. Acá valora la capacidad del postulante de conducirse de manera íntegra y transparente en el marco de los deberes y prohibiciones del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, aquí describe cómo se conduciría en el ejercicio del cargo al que postula en concordancia con 4 deberes del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Entonces, de todos los deberes, pues usted va a tener que describir cómo se conduciría, ¿no? En el ejercicio de su cargo, ¿no? En concordancia, ¿no? De acuerdo con 4 deberes de este Código de Ética de la Función Pública. Y también debe mencionar 3 prohibiciones comprendidas en el Código de Ética de la Función Pública que se podrían presentar en el ejercicio del cargo al que postula y describir los procedimientos establecidos en los lineamientos del sector público que seguiría para evitar incurrir en cada una de ellas, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos visto los criterios. Se les recomienda, ¿no? Revisar el formato del instrumento entrevista. Ahí encontrarán tanto los indicadores, ¿no? Como las preguntas, ¿no? Que se les va a formular para recoger información de estos criterios, ¿ya? También revisen las matrices de progresión, ¿no? Las matrices de progresión, eh, en donde están también al detalle estos indicadores, ¿no? Lo que se está valorando y qué es lo que se debe de cumplir para poder alcanzar el puntaje máximo, que sería el puntaje 4, ¿no? Para cada uno de los criterios, ¿ya? Porque el puntaje, ya saben, es de 1 a 4 puntos, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto los aspectos y ahora vamos a ver el puntaje del instrumento. Bien, entonces el puntaje se obtiene multiplicando el resultado, ¿no? Hay que multiplicar el resultado de la suma de las calificaciones de los criterios, ¿no? Por 2 puntos. Entonces, acá tenemos el puntaje que obtienen del criterio 1 más el puntaje del criterio 2 más el puntaje que obtienen en cada uno de los criterios, ¿no? Se les va a asignar un puntaje, ¿no? Entonces, se suma todos estos puntajes, ¿no? Y este resultado de la suma se multiplica por 2, ¿ya? Bien. Ahora, ya saben también que independientemente del puntaje, ¿no? Que ustedes obtengan en este instrumento, se debe aplicar también la matriz de valoración de la trayectoria profesional y se verificará los requisitos que correspondan. Bien, a ver, ahora sí. ¿Qué sabemos de la convocatoria? A ver, la norma técnica, ¿no? Establece justamente que el postulante es convocado por el comité de evaluación. Entonces, justamente para la aplicación de este instrumento. Los debe convocar por escrito, ¿sí? Por escrito. A ver, acá. Ya. Entonces se debe convocar por escrito a cada postulante
Y para establecer esta comunicación, el comité deberá emplear la información de contacto que el postulante haya registrado o actualizado en el aplicativo al momento de su inscripción, ¿sí? Bien, la convocatoria es realizada por oficio, ¿no? Correo electrónico u otro documento escrito formal que permita contar con la constancia del envío de la comunicación por parte del comité y la confirmación de recepción de esta, ¿no? Por parte del postulante, ¿no? Y también, pues, es con al menos 3 días calendario de antelación, ¿no? A la fecha programada, ¿no? Indicando, ¿no? La fecha, la hora y el lugar de la entrevista. Asimismo, la aplicación podría realizarse de manera pública, siempre y cuando se garanticen las condiciones necesarias para su aplicación, ¿no? Que es contar con un ambiente apropiado, que no se encuentren presentes otros postulantes y que no se vea afectado por interrupciones o intervenciones de personas que no formen parte del proceso. Bien, ahora, en el caso que el postulante no pudiese presentarse a la aplicación de este instrumento por caso fortuito o fuerza mayor, podrá solicitar su reprogramación siempre que cuente con el sustento correspondiente. Para ello, el postulante tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde el día de la inasistencia para presentar su solicitud. ¿A quién dirigen? Al comité, ¿no es cierto? Al presidente del comité de evaluación, a través del medio desde el cual se haya realizado la convocatoria. Y van a adjuntar el documento que respalde el motivo de su no presentación a la aplicación del instrumento, ¿no? Porque es por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, hay una justificación, deben de tener un respaldo ustedes del motivo por el cual no se están presentando, ¿no? Entonces, eso lo tienen que adjuntar a la solicitud, ¿ya? Ahora, el comité recibe esta solicitud y deberá evaluar pues el pedido, ¿no? De reprogramación del postulante, ¿no? Considerando que no afecte lo previsto en el cronograma del concurso y lo que ha planificado. Y de proceder, comunicará al postulante la fecha, la hora y lugar de la reprogramación, exceptuándose del plazo de anticipación previsto en la convocatoria de la aplicación del instrumento. Bien, ya saben que la no presentación del postulante a la entrevista constituye causal de retiro. Justamente, ¿no? Eh, justamente esto hay que tener presente, ¿no? Recuerdan ustedes que en la sesión anterior se vio estos casos de obstrucción, ¿no? También, ¿no? Justamente es causal de retiro, ¿no? Cualquier obstrucción que realicen. Y el no presentarse se considera como una obstrucción. Muy bien, entonces vamos ahora a lo que sigue, que es la etapa de reclamos, ¿no? Antes de continuar, les recordamos que registren su asistencia y si tienen alguna duda también pueden colocarla en el enlace que está fijado en los comentarios. Bien, con respecto a la etapa de reclamos, culminada la aplicación de la etapa descentralizada del concurso, la DIE publica los resultados preliminares de la evaluación a través del aplicativo dispuesto por la DIE, según la información registrada por los comités de evaluación, ¿no es cierto? Y el postulante, ¿no? Puede acceder a sus resultados, ¿no? En la fecha prevista en el cronograma, ¿no? A través del aplicativo dispuesto por la DIET, ¿no? Y para poder acceder a sus resultados emplean el usuario y contraseña de acceso al mismo. Ahora, para esta presentación de reclamos por parte del postulante, ¿no? El postulante puede solicitar al comité
de manera presencial o virtual la copia de los documentos que formen parte de su evaluación correspondiente a la etapa descentralizada, desde la publicación de los resultados preliminares, ¿no? Y hasta 2 días hábiles antes del término del plazo para la presentación de reclamos, ¿no? ¿Cuánto, ¿Qué fecha? Eso está en el cronograma, ¿no? Según cronograma, la publicación de resultados preliminares es el 8 de julio, ¿no es cierto? Y dice que tienen hasta 2 días hábiles antes del término del plazo para la presentación. La presentación de reclamos es desde el 9 de julio hasta el 17 de julio. Entonces, antes del término, 2 días hábiles antes, ¿ya? Ojo, siempre mirando su cronograma, ¿ya? Ahora, el postulante que no se encuentra conforme con los puntajes obtenidos en la etapa descentralizada puede presentar su reclamo ante el comité que lo evaluó por el medio que dicho comité haya establecido, ¿no? Por el medio que dicho comité haya establecido para tal fin y dentro del plazo señalado en el cronograma, ¿no? La solicitud debe ser atendida, ¿no?, por el comité de evaluación conforme con lo establecido en la norma técnica. Ahora, para que puedan presentar, puedan solicitar sus documentos que formen parte de su evaluación, tienen ustedes en el anexo 11 de la norma técnica, ahí está un modelo de solicitud, ¿ya? Bien. Ahora, en cuanto a la resolución de los reclamos, resuelve los reclamos, ¿no? En este caso, ¿quién resuelve los reclamos? Es el comité, ¿no? El comité de evaluación resuelve los reclamos que presenten los postulantes. ¿De qué manera lo hace? De manera escrita y motivada, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que el reclamo sea fundado, el comité va a modificar la información registrada en el aplicativo, brinda respuesta al reclamo y adjunta el acta individual de resultados del postulante, que evidencie la modificación de los resultados de la evaluación. Y en el caso que el reclamo es infundado, el comité absuelve el reclamo detallando los motivos por los cuales es desestimado. Bien, entonces luego va a emitir respuesta, ¿no? Igual va a responder, ¿no? Siendo fundado o infundado, va a responder. Emite y notifica la respuesta al reclamo dentro del plazo señalado en el cronograma para esa actividad. Bien, entonces hasta aquí em, hemos presentado ya el instrumento y hemos visto, hemos abordado acerca de la etapa de los reclamos. Ahora viene el bloque de consulta. Vamos a ver si es que ha habido consultas, ¿no?, que se han podido unos segundos para poder organizarlas.
gracias por este tiempo. Bien, acabamos de leer algunas de las consultas que nos han llegado. ¿No? Bueno, tenemos de Pasco, Otzapampa, nos dicen de que el postulante, en este caso, tiene 2 grados de maestría, ¿no? Uno en lo que refiere propiamente dicho en matemática, y otro en lo que es gestión pública. Me dice, ¿cómo va a ser se va a valorar este segundo grado de maestro? Recordemos que para el criterio formación académica profesional, el subcriterio, en este caso, bueno, mejor dicho, el aspecto formación académica profesional, el criterio posgrado, nos dice selecciona el máximo grado académico obtenido. Y ahí tenemos 2 subcriterios, ¿no? El subcriterio que vendría a ser el grado de doctor o grado de maestro. Si tiene uno o tiene dos, ¿no? Y estos han sido dentro de este periodo, estos grados, este grado se considera uno solo de ellos, ¿no? De repente el que esté, si ya tiene el grado de maestro en mención en matemática, bueno, ya usted cumple con los 6 puntos. Ya el otro grado que tiene está muy bien que lo tenga, ¿no? Felicitaciones, ya dentro de su experticia para poder desempeñarse el cargo, según dice que en gestión pública, bien, pero es valorado cuando se tiene el grado ya. Y usted ya obtuvo el grado y ahí vale 6 puntos, 6 puntos. Luego tenemos otra consulta desde Piura, Huarmaca, nos dice, bueno, no es muy claro porque dice que tiene otro título profesional pedagógico en el nivel de educación secundaria, en la especialidad de matemática, ¿no? Y nos dice si este título podrá ser considerado como segunda especialidad. Bueno, primero es saber si tiene el título pedagógico en el área, ¿no? Y no sabemos si está postulando para ser especialista de EBR o de EVA en determinada área, o si tiene una, digamos, está nombrado en otro nivel, ¿no? O si está nombrado en algo que referido. Eso ya lo verán en el cumplimiento de requisitos. Pero el caso de la matriz, ¿no? De la matriz de valoración de trayectoria profesional, tal como dice este aspecto, en este criterio se está valorando el título de segunda especialidad obtenido en los últimos 5 años. Título de segunda especialidad. Si está registrado tal cual, así en el informe escalafonario, entonces va a ser considerado. Igual, usted, digamos, es responsable de actualizar y mantener actualizados los datos que figuren en el informe escalafonario. Luego tenemos una pregunta, Rocío, sobre el criterio 2, ¿no? Así. En la entrevista. Ujú. Sí, efectivamente acá vemos que la pregunta dice en el criterio 2 pregunta sobre la región. ¿Se puede responder a la UGEL a la que uno postula? ¿No? Efectivamente, justamente el nombre del criterio también ahí se encuentra ello, ¿no? El criterio es planteamiento de propuestas para la mejora de los aprendizajes, ¿no? Que es la capacidad del postulante de describir el estado de los aprendizajes de los estudiantes de la región a la que postula, ¿no? Y de plantear propuestas viables para su mejora, ¿no? Bien, esto sería, ya no hay más Hay más preguntas, Eric. preguntas, ¿no? Solo que aquí en esta pregunta nos dice pues también que o sea, su interés es responder por la UGEL, ¿no? Pero para este criterio en específico, como lo bien lo ha señalado Rocío, se trata de la región, ¿no? Para otros Ujú. criterios sí son más específicos o puntuales de la UGEL a la que postula, ¿no? Por eso es que tengamos en cuenta, por eso es que la sesión del día de hoy es para ver, revisar nuevamente los criterios y ver en qué situaciones requiere algo mucho más global centrado en la región y otros más específicos centrados en, en la ejeta a la cual está postulando, ¿no? Y efectivamente, Rocío, no tenemos más preguntas que han llegado al formulario de consultas, ¿no? Ya no hay más. Bueno, Ajá, sí, sí, y para complementar lo que decías, sí, justamente aquí van a tener, en este criterio 2, van a tener que describir el logro obtenido en los aprendizajes de los estudiantes en 2 competencias o áreas curriculares y tienen que citar la fuente confiable, ¿no? Además, van a identificar que en estas competencias o áreas curriculares, dificultades que requieren intervención pedagógica, ¿no?
Y además también le van a pedir propuestas orientadas a obtener mejores logros correspondientes a las 2 competencias o áreas curriculares descritas, ¿no? Y siempre explicando la viabilidad, ¿no? Esto significa que debe aclarar si hay un marco normativo, ¿no? Y si los plazos también son realistas, ¿no? Bien, eso sería entonces con respecto a esta consulta, Eric. Bien. Bueno, pasamos ahora a los informes generales. Ahora sí, en mi pantalla voy a mostrar, ¿no? Lo que corresponde a ya bueno, ustedes siempre dentro de las obligaciones que tienen, responsabilidades que tienen dentro de este marco de concurso, es que ustedes se informen, ¿no? Se informen, revisen la norma técnica, sigan las actividades que están propuestas, vayan a la fuente confiable, en este caso lo que es la página web, ¿no? minedu.gov.pe, evaluación docente. Vayan a esta página, si tienen alguna duda o alguna consulta, escriban al correo electrónico evaluaciondocente.consulta, perdón, .consultas@perueduca.pe. El horario de atención de la línea de atención de consultas también insistan, si es que hay algo muy importante o que ustedes no encuentren una relación o algo. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 5 y el número telefónico es 01615-5887, ¿no? Son los medios a través del cual se va a atender la línea de consultas. Tengan a la mano ustedes siempre la norma técnica. Bien, revisen las publicaciones que se hacen en el portal, eso sí, ¿no? Tengan en cuenta esa parte. Bien, Rocío, vamos ahora a despedirnos. Sí, Sí, toca más muchísimas despedirnos. gracias a todos aquellos, un saludo también desde acá de la Dirección de Evaluación Docente, a todos aquellos que están conectados el día de hoy, muchas gracias. Una vez más, se les recomienda que revisen la norma técnica, revisen los instrumentos, ¿no? Que ya están publicados, ¿no? Las matrices de progresión en el caso de la entrevista, del instrumento de entrevista. Bien, y bueno, desearles muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, Éxitos en su proceso. muchas gracias, éxitos en este concurso. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas